Estamos en la hacienda de Yaxcopoil en Yucatán. Vamos a ver cómo era la vida aquí cuando aún funcionaba. De aquí se exportaba muchísimo enequén, pero también guarda un secreto muy oscuro. Soy Andrés Emo, acompáñenme a ver la vida en una hacienda enequenera. El estado de Yucatán es un lugar muy especial. Lo asociamos con historia, cultura, gastronomía, playas. Pero existió un momento en su historia profundamente oscuro, algo borrado de los anales oficiales. El motivo de la extrema riqueza que se vivió en Yucatán hace 150 años fue también el mismo que causó dolor y en parte llevó a la guerra a toda la región. ¿Cómo es que este paraíso y sus indígenas originarios acabaron viviendo en condiciones de franca esclavitud? ¿Por qué ni bien habían nacido ya tenían que pagar una deuda para el resto de sus vidas? ¿Cómo es que todo esto pasó? Para responder estas preguntas debemos hacer un rápido resumen de la historia de la península, al menos en los últimos 500 años. La región pasó por muchas formas de gobierno. De hecho, la llamada conquista de la zona, conocida como Yucatán, fue muy compleja y no repentina como sí lo fue en el centro del país. Incluso hubo zonas donde francamente nunca hubo un pleno dominio español. Durante la época del Reino de la Nueva España, la región estuvo controlada por gobernadores locales con mucho poder, franciscanos designados para la evangelización, a veces con mucha tortura, y encomenderos que acabarían siendo auténticos caciques con mucha fuerza en toda la zona. Yucatán nunca fue un estado particularmente abundante en agricultura, porque el suelo, el intenso calor y la falta de mano de obra siempre dificultaron en extremo esta tarea. Y una situación muy particular en Yucatán que se debe tener siempre en mente es que después de la llegada de los españoles y durante los siguientes al menos 200 años, la población originaria no hizo más que declinar por diversos motivos como maltrato, hambrunas, constantes enfermedades y una evangelización francamente muy violenta, de la cual muchos acabaron huyendo. Solo con mencionar el terrible hecho conocido como el auto de fe que realizó Diego de Landa en Maní, para entender la magnitud de la violencia que se ejercía en la zona, pues en un solo día quemó cientos de códices y murieron miles de indígenas de la manera más atroz. A partir del año 1700, con la llegada de una nueva casa gobernante en España, se instauraron las llamadas reformas borbónicas, que fueron una serie de medidas políticas, administrativas y económicas implementadas por la nueva monarquía española en sus territorios americanos y en España durante el siglo XVIII. El objetivo principal de estas reformas era centralizar el poder real y fortalecer el control de la corona sobre las colonias. Las reformas abordaron diversos aspectos de la vida colonial, incluyendo la administración, la economía, el comercio, la justicia y la iglesia, por supuesto. Estas medidas trastocaron profundamente la vida en Yucatán, pues los nuevos gobernantes consideraban que los sistemas de producción en toda la península eran profundamente atrasados y dependían casi completamente de la mano de obra indígena, la cual muchas veces era obtenida de forma forzosa, en completa violación de las propias reglas de la monarquía. De hecho, uno de los tantos títulos del virrey de la Nueva España era el de protector de los indios, pero esto muy pocas veces se cumplió. Aunque fue mucho más complejo, durante gran parte del virreinato de la Nueva España, la producción principal de la región de Yucatán fue la cera de miel y los tejidos, los cuales se exportaban por miles de unidades a la Ciudad de México y a España, por supuesto. Si bien se producían muchos más objetos, estos dos eran los que mejores utilidades dejaban. Existía un tercer producto principal, pero fue extraído de forma ilegal en toda la península por los piratas, el famoso palo de tinte de Campeche. Pero ese es motivo para otro video muy pronto. La región de la península de Yucatán
vivió la presencia pirata durante prácticamente todo el siglo XVI y XVII, con graves y funestas consecuencias. Básicamente, Belice era al principio un enclave pirata, y la extracción de palo de tinte fue una actividad ilegal durante al menos esos 200 años. Incluso existió una ciudad pirata en lo que hoy conocemos, la Isla del Carmen en Campeche. Pero de eso vamos a hablar después en otro video. Continuemos con la vida en las haciendas yucatecas. Bien, después de la implementación de estas reformas borbónicas, comenzó a establecerse en Yucatán una forma de propiedad privada que en un inicio era demasiado pequeña quizá, pero con el tiempo fue adquiriendo mucho poder, las llamadas estancias agrícolas y ganaderas, que eran espacios designados para estas actividades y eran de suma importancia para la península, porque sobre todo con la comunicación con el exterior era muy compleja, pues solo se podía entrar o salir con mercancía de Yucatán a través del Golfo de México mediante barcos. Así llegamos a la Guerra de Independencia, que en Yucatán se sintió un tanto alejada. Entre 1821 y 1847 más o menos, aunque las haciendas eran más bien ganaderas, fue en ese tiempo realmente cuando comenzó a crecer la producción y exportación de henequén en Yucatán. Por cierto, el henequén, cuyo nombre científico es Agave fouricoides, es una planta originaria de la península de Yucatán, en México. Es una especie de agave que se utiliza principalmente para la producción de fibra. Sus hojas, largas y puntiagudas, contienen fibras resistentes y duraderas que se utilizan en la fabricación de cuerdas, hilos y textiles. La fibra de henequén es conocida comúnmente como sisal, de ahí el nombre del puerto, por cierto. Pero el henequén no alcanzó su auge en Yucatán sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Vayamos con calma. El henequén era un viejo conocido entre los mayas. Siempre se utilizó de forma artesanal para la confección de sogas y costales, y se cultivaba a forma de autoconsumo en las llamadas haciendas. Pero ya para la década de 1830, la demanda comenzó a crecer exponencialmente, pues a la fibra de henequén se le encontraron muchos nuevos usos, como cables, cabos y otras variedades de materiales marítimos. Alfombras, pues por su flexibilidad, duración, resistencia al calor, a los insectos y su adaptación a las aguas tropicales, el producto comenzó a ser solicitado en todo el mundo. Aquí inició el auge del henequén y rápidamente se convertiría en el segundo lugar de exportaciones en Yucatán, solo después de la cera de miel. La primera hacienda henequenera como tal se fundó en 1830 por un grupo de hacendados que estableció una compañía para producir, procesar y manufacturar la fibra, mientras la demanda del producto comenzó a crecer mucho también en Estados Unidos, pues se le consideraba la mejor fibra conocida hasta entonces. Ya para esos años, los constructores de barcos de vela a nivel mundial pagaban en el mercado mucho dinero por obtener fibra de henequén de Yucatán. Así, llegamos a un periodo muy complejo de la historia de Yucatán llamado la Guerra de Castas, que fue una etapa de luchas intensas entre blancos y mayas, y se intentó controlarlos sin éxito por las armas y, aunque es tema para otro video, esta guerra trastocó profundamente las relaciones de producción en Yucatán y desde luego la forma en cómo se produjo el henequén en las haciendas. La guerra tuvo tales consecuencias que la recién fundada República de Yucatán, un país separado de México para entonces, debió retornar a la República para poder así obtener apoyo de las fuerzas federales y combatir a los mayas. Es también por estas fechas que en 1863 Campeche se escinde y erige como un estado independiente, pues nunca formó realmente parte de la República de Yucatán. Bien, ya para los años 70 del siglo XIX, el panorama mostraba una faceta muy distinta. Los hacendados ya habían comprado enormes extensiones de tierra y recuperado a sus sirvientes e incorporaron gran número de mayas refugiados de la guerra en sus fincas. Aquí es cuando estalla la producción de henequén. Además, el proceso ya no era tan manual. En 1858, el gobierno dio un premio a Manuel Cecilio, quien inventó una máquina de raspar que hizo mucho más eficiente todo el proceso. La demanda de fibra de henequén estalló en Estados Unidos cuando Cyrus McCormick, el inventor de la engavilladora de cereales, sustituyó los alambres de sus cosechas por fibra de henequén, pues estos ya no lastimaban a sus animales. Todos los días se le encontraba un nuevo uso a esta fibra en todo el mundo. Para 1876 había ya en Yucatán 36,000 hectáreas de sembradíos de henequén. Rápidamente el paisaje rural en la región se había transformado
Donde antes había pequeñas haciendas ganaderas, ahora existían haciendas enequeneras infinitas, trayendo como consecuencia además una tala desproporcionada que aún padece el noreste del estado, pues la madera se usaba como leña para mover los vapores de las desfibriladoras. Era una producción masiva, no había cultivo capaz de competir con el enequén. Los hacendados yucatecos se comenzaron a enriquecer casi de inmediato. Yucatán se convertía en el estado más rico del país, pero a un costo social absolutamente terrible. Así, el porvenir económico, político y social yucateco quedó sellado y durante el siguiente siglo la historia de Yucatán estaría atada de forma profundamente dolorosa e inevitable a esta planta, que aún continúa en el corazón del escudo del estado. Cuando don Porfirio Díaz se hizo con el poder mediante el plan de Tuxtepec tan polémico, los hacendados yucatecos ya habían recorrido parte del camino de su futuro económico y estaban a escasos años de convertir a Yucatán en el estado más rico de la República Mexicana por mucho, pero también el más desigual. Las fabulosas ganancias en los plantíos de enequén y materializados en el mercado internacional se concentraron en unas cuantas familias que formaban un grupo oligárquico y que fueron responsables de los destinos económicos, políticos, sociales y culturales de Yucatán hasta 1915 al menos, cuando el ejército constitucionalista arribó a Mérida. Pero mucho antes de esto, ellos ponían y quitaban gobernadores, representantes y compraron periodistas. Pero sobre todo construyeron uno de los sistemas económicos más opresivos y brutales en la historia de México. Por si esto fuera poco, con la colaboración de las casas exportadoras, los monopolios cordeleros sellaron el futuro económico de Yucatán al convertir el estado en una región monoproductora y monoexportadora de materia prima. Para 1880, el enequén sembrado en gran escala era lo único visible en las haciendas alrededor de la ciudad de Mérida y su producción se destinaba casi de manera íntegra a satisfacer la creciente e incesante demanda en el mercado internacional. Con el enorme flujo de capital hacia los hacendados, estos comenzaron a comprar grandes extensiones de tierra y plantas desfibriladoras para producción industrial de enequén. Algunos turistas de la época ya describían el panorama en Yucatán como un inmenso tapiz verde salpicado con manchones negros y grises del humo que salía por las elevadas chimeneas de las desfibriladoras de las haciendas. Para este momento, una sola máquina podía procesar hasta 20,000 pencas por hora. Para 1900 había en Yucatán más de 320,000 hectáreas de enequén cultivadas. Era brutal. Entre 1880 y 1915, había cerca de 1,000 haciendas enequeneras en Yucatán, de las cuales al menos 850 contaban con desfibriladoras y empacadoras, todo ello en manos de 400 familias llamadas la Casta Divina. Pero incluso entre ellos había un grupo de 20 o 30 que concentraba la tierra, producía más del 50% del enequén y controlaba el 90% de la exportación. Eran la oligarquía rica. Entre ellos encontramos nombres que aún nos suenan, como Pedro Peón Contreras, Eusebio Escalante y el infame Oligario Molina Solís, gobernador de Yucatán y ministro de Fomento de Porfirio Díaz, quien institucionalizó el maltrato y la tiranía en las haciendas. Y no solo eso, pues como veremos en un momento, extorsionó a toda la Casta Divina con préstamos impagables, incluso para ellos, siempre en detrimento de los trabajadores. Normalmente, el casco de una hacienda enequenera estaba conformado por la casa del dueño, que solía ser una mansión a todo lujo, con servicio de comedor, porcelanas inglesas y chinas, criados mayas, costosos sistemas de agua caliente, baños de mármol italiano, teléfono y piscinas bajo techo. Eran auténticos palacios. Más alejado estaba la casa del administrador, la capilla, el hospital, el calabozo, porque todas tenían calabozo, donde se torturaba a peones, la tienda de raya, que no podía faltar, la escuela en algunos casos, los almacenes, huertas, el pozo y la fábrica donde se ubicaban las máquinas raspadoras de enequén. En los alrededores se ubicaban las casas de los trabajadores, que vivían en condiciones paupérrimas y de franca esclavitud. Ni siquiera podían salir de la hacienda sin permiso y normalmente nunca se les concedía. Los enequeneros eran tan ricos y sus haciendas tan grandes
que era común que la comunicación dentro de la hacienda se hiciera por medio de los modernos rieles de vía estrecha llamados decavil, diseñados solamente para ellos, y en las plataformas tiradas por caballos o mulas que corrían sobre el transporte, se llevaba el enequén y peones. Eran una ciudad entera. Pero ¿cómo hacían las haciendas para conseguir trabajadores en estas condiciones? Bueno, los hacendados utilizaban métodos semi-coercitivos para conseguir empleados y retenerlos a la mala. Desde 1843 se había reglamentado que la deuda contraída en la tienda de raya, único lugar disponible para comprar insumos básicos, obligaba al trabajador a laborar hasta la extinción de la deuda. Unos 40 años después, en 1882, la Ley Agrícola Industrial del Estado de Yucatán estableció arrestar al deudor que se fugara y sancionar al encubridor. No era juego. Los hacendados incluso recurrían al alcalde o jefe policíaco de los pueblos para que enlistaran por las buenas o por las malas a grupos de vecinos, lo cual era abiertamente ilegal. Los peones ni siquiera se podían casar fuera del predio. Si aún esto no era suficiente, había un método todavía peor para conseguir trabajadores para las haciendas enequeneras. Les llamaban enganchados y normalmente eran campesinos o proletarios del centro del país, de la Ciudad de México pues, que llegaron a Yucatán porque supuestos contratistas les habían prometido empleos bien remunerados. Los hacendados tenían tanto poder que a sus haciendas llegaron en condición de esclavitud incluso chinos, coreanos, deportados, mayas rebeldes y hasta indios yaquis de Sonora que habían resistido la invasión de sus tierras por parte del ejército federal de Porfirio Díaz. Incluso llegaban disidentes políticos del régimen, criminales y vagabundos a morir literalmente de calor en estos campos. Había un aparato oficial, estatal, que funcionaba como reloj suizo para atraer trabajadores de forma obligatoria a estos lugares. Las relaciones de producción existentes en las plantaciones enequeneras de Yucatán eran por mucho las más opresivas de México. Todo esto tolerado, incluso fomentado, por el gobernador Olegario Molina y el presidente Porfirio Díaz. Bueno, el trato era tan malo que incluso el periodista John Kenneth Turner, que viajó a Yucatán disfrazado de empresario, escribió en su brillante libro México Bárbaro que las condiciones de los trabajadores en las haciendas enequeneras de Yucatán eran peores que el que recibían los sirvientes en los campos algodoneros de Estados Unidos o los obreros en Inglaterra, que eran el referente mundial del maltrato laboral en la época. No podían salir de la hacienda, les pegaban, los torturaban, bueno, incluso los dejaban constantemente sin comer al menor pretexto. La cuota de recolección de cada peón era de al menos 2,000 hojas diarias a temperaturas de 40 grados. Y había que cortar con mucho cuidado cada una de ellas. El pago, cuando había, era en vales, no en dinero, que solo podían gastar en la tienda de raya. Para empeorar todo, su deuda se registraba en 2 cuentas, la llamada Chan, pequeña cuenta, donde se anotaban los adeudos cotidianos, y la Nohoch, gran cuenta, donde se registraban los gastos cuantiosos como bodas, entierros, y casi siempre estaban alteradas por los hacendados para hacer ver al peón como un gran deudor. No había forma de pagarlas, se volvían deudas imposibles que además se heredaban obligatoriamente. Ni siquiera con la muerte, la familia del peón quedaba libre del hacendado. A este altísimo costo social se producía la riqueza enequenera, que acabó siendo parte de la energía que encendió con tanta fuerza la llama revolucionaria en 1910 en México. Tuve la dicha de platicar con don José, una persona ya casi de 80 años que vivió y conoció bien estas haciendas cuando funcionaban. De hecho, él fue enequenero y tiene mucho que contarnos. En ese lado van a ver lo que era la raspadora. Y en este lado un molino había para moler granos de mis amados. No teníamos corriente nosotros. La corriente, hace 40 años que llegó la corriente acá. Nosotros crecimos así oscuras. Oscuras. En la noche llenábamos unas latitas con una velita, pedazo de vela. Los prendíamos así, salíamos a pasear. En tronca con la chimenea. En lugar que saque el humo acá, lo sacaba en la chimenea. Lo sacaba para allá. Claro. Esos 2 tanques que vio, uno tenía agua fría y uno agua caliente. Era pura lámina, encima de una cortina, que esa cortina corría, la puerta que van a ver, ahí se iba la cortina.
daba su vuelta, se caía el brazo en la balgacera, regresaba sobre la cortella. Uy, así se trabajaba acá. Cuando se trabajaba acá, muy bonito. Ya lo que le va para 40 años que se dejó de procesar la pesca. Pero ¿cómo se financió la hacienda enequenera yucateca? Toda esta enorme industria tenía que sacar el dinero de algún lado y el esquema fue muy complejo. Porque si bien el Enequén tenía enormes ganancias, también había que invertir mucho dinero constantemente en comprar y arreglar las desfibriladoras, los predios, permisos y presencia en el mercado. Se necesitaba un vehículo financiero que nunca había existido en México. ¿Y cómo lo consiguieron? Bueno, en el ambiente de prosperidad generado por la expansión de la demanda de Enequén, desde 1887, las casas exportadoras de 3 miembros de la casta divina, Eusebio Escalante, Manuel Dondé y Escalante Bate, fundaron el Gran Depósito de la Agencia Comercial, la empresa exportadora de Enequén más importante para ese momento. 3 años más tarde, en 1890, los Escalante fundaron el Banco Mercantil de Yucatán y el grupo de Olegario Molina, de quien ya platicamos hace unos minutos, fundó el Banco Yucateco, ambos dedicados a financiar la industria enequenera e invertir en los ferrocarriles. No tenían ninguna otra función social ni ningún otro interés. Por medio de sus bancos, los Escalante y los Molina se disputaban el control de la producción de Enequén y competían por concentrar la propiedad territorial. De una u otra manera, el monopolio de la producción y la disponibilidad del capital financiero fueron las dos partes indisolubles del cuerno de la abundancia de esas casas exportadoras. Todos estos equipos servían para procesar el Enequén, que era exportado a Europa a través de los puertos de Sisal y Progreso. Sin embargo, su trabajo requería muchísimo esfuerzo físico, y en estas temperaturas, a veces en Yucatán estamos a 40 grados, era muy complicado trabajar. Y aquí va el secreto más oscuro de las vidas de los enequeneros. La realidad era que para finales del siglo XIX, la gran mayoría de los enormes hacendados enequeneros ricos también vivían fuertemente endeudados, pues la vertiginosa expansión de la demanda los obligaba a invertir con rapidez para aumentar las superficies productoras y comprar maquinaria. Esto los traía financieramente galopando y algunos otros abiertamente ahorcados. Carentes de capital, tuvieron que recurrir a Escalante y a Molina, donde adquirieron capital con un interés abiertamente leonino que llegaba a ser del 14% sobre el costo solicitado, pero lo peor era que desde luego sus haciendas y propiedades avalaban todos los préstamos, por lo que vivían eternamente endeudados con ellos. De alguna forma reproducían el sistema que tenían a los peones endeudados de por vida. Estaban también profundamente descontentos con toda la situación, y aunque intentaron tener sus propios bancos y sistemas, Molina se encargaba con la fuerza del Estado de que nada fuera de él prosperara. Cuenta la leyenda que cada sábado, cuando llevaban su enequén, era recibido por Avelino Montes, el sobrino de Olegario, quien les decía: "Lo siento muchachos, ya hemos recibido más enequén del que podemos usar. Pero si quieren vender ahora, quizá pudiéramos usar la fibra para nuestro próximo embarque, siempre que ustedes estén dispuestos a bajar mucho sus precios". Agobiados por las deudas y sin posibilidad de exportar sin la mediación de Molina, no les quedaba más que malbaratar gran parte de la producción, pues él controlaba no solo el sistema financiero, sino todo el mecanismo de exportación marítima del puerto de Progreso. Todo esto ya comenzaba a sentirse como un sistema insostenible, incluso para los ricos. Para mi investigación fue de enorme utilidad el libro Historia Breve de Yucatán del autor Sergio Quesada, doctor en Historia por el Colegio de México e investigador por la Universidad Autónoma de Yucatán, distribuido también por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Como parte del fideicomiso Historia de las Américas, es un libro imperdible. Hasta aquí la parte 1 de nuestro documental. Muchas gracias por verlo. Recuerden suscribirse al canal. Estoy en Instagram como @cmodron. Y les voy a dejar aquí abajo una liga porque ahora ya tenemos muchos mapas antiguos, incluso por ahí no de Mérida, bastante sorpresivo, y todos ya enmarcados y en diferentes materiales y tamaños. Los tenemos a la venta, son un gran regalo y es un producto verdaderamente difícil de encontrar en el mercado por lo bien hecho que está. Les dejo aquí la liga. Muchísimas gracias, hasta la próxima.